Dios no solamente nos salvó, sino que nos sostiene día a día, hermanos. Sé que el clima nos incita a cerrar nuestros ojos y no necesariamente para orar. Sé que después de haber comido este servicio es complicado, pero no solo para ti al oír, sino incluso también de este lado. Sin embargo, necesitamos escuchar de Dios, necesitamos escuchar del cielo y por eso debemos prestar con intención nuestros sentidos para poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. La lectura en la cual nos ayudó nuestro hermano Jorge nos habla de un pasaje que creo todos, si tienes un poco de tiempo de ser creyente, conoces el mensaje de la iglesia a Éfeso. Sabemos los mensajes predicados sobre esta porción de la Escritura y es un llamado a volver a nuestro primer amor. Sin embargo, quisiera darle un pequeño énfasis distinto al usual en los primeros textos de esta porción de la Escritura. Tendemos automáticamente a condenar la iglesia de Éfeso sin saber que Dios habla muy bien acerca de esta iglesia en los primeros pasajes. Sería muy significativo, querida iglesia, que Dios dijera de nosotros lo que Dios dijo de la iglesia de Éfeso. Deberíamos incluso sentirnos muy agradecidos si honestamente pudiéramos decir que aquella alabanza se aplica a tu vida, se aplica a mi vida y colectivamente al pueblo de Dios. Feliz aquel hombre cuyas obras sean conocidas de parte de Dios y sean aceptadas por Cristo. Versículo 2, hermanos, comienza nuestra lectura y esta carta enviada a una iglesia le dice: yo conozco tus obras. Qué glorioso pensamiento saber que al Dios al cual le servimos, al Dios al cual acabamos de cantarle, conoce absolutamente todas nuestras obras, hermano. Nuevamente, feliz aquel hombre cristiano cuyas obras son conocidas de parte de Dios y no solo conocidas, sino aceptadas por Cristo. Un cristiano que sirve, un cristiano que apoya, que es parte de un ministerio y que evidentemente, si Dios puede ver sus obras, es porque tiene obras. No sé a qué punto hemos llegado a estar en contra de las obras. Yo no estoy hablando de la salvación es meramente por fe y gracia. Pero si esa salvación efectivamente cayó a tu vida, debe haber evidencia y debe haber buenas obras de parte de tu vida, hermano. La Biblia dice: yo conozco tus obras. Creo que muchos de nosotros, lamentablemente lo digo, no llegaríamos a tener la alabanza que Dios le dio a la iglesia de Éfeso. En algunos casos, Jesucristo no conoce tus obras porque lamentablemente no tienes ningunas. Y no podría decirte: conozco tus obras. Y lo que es aún más triste, algunos no solo tienen obras, sino que ni siquiera anhelan tenerlas. Son cristianos de profesión, sin embargo no de práctica, meramente de nombre. Y repito, feliz aquel hombre a quien Dios le pueda decir en esta noche: yo conozco tus obras. Un poco más adelante le añade: y tu arduo trabajo. Ojo, algunos cristianos pudieran tener obras, pero muy poco arduo trabajo. ¿Sabes que es nuestro deber al ser creyentes trabajar arduamente para el reino de Dios, hermano? ¿Ves que esta iglesia no era tan mala? Era una iglesia trabajadora. Era una iglesia que hacía obras y que trabajaba arduamente por amor de su nombre. El apóstol Pablo, hermanos, como un breve ejemplo, vayamos a 2 de Corintios 12:15 y mantengan su separador en Apocalipsis, porque ahí nos quedaremos. 2 de Corintios 12:15, el apóstol Pablo nos da un testimonio y nos dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Pero Pablo dijo: no solo estoy dispuesto a gastar de lo mío, sino aún estoy dispuesto a gastarme a mí mismo, por amor de vuestras almas, aunque amándolos más sea amado menos. Esforzarnos por agradarle, esforzarnos por servirle de una mejor manera y sobre todo esforzarnos por llevar el precioso mensaje de salvación a aquellas almas que no conocen que Cristo es el camino, hermanos.
Quisiera hacerte una pregunta en esta noche, querido hermano. ¿Puede nuestro Señor Jesucristo dar esta alabanza de ti? De Apocalipsis 2:2, regresamos. ¿Puede Cristo reconocer tus obras y tu arduo trabajo? Tal vez podría, lamentablemente, y me duele predicarlo, pero tal vez Cristo reconoce tu apatía. Tal vez lo que Cristo reconoce es tu amargura, indiferencia y tu falta de compromiso. Pero pudiera reconocer tu trabajo y tus obras. Bendito aquel día que se dijera de nosotros, de parte de los labios de Dios: conozco tus obras. Y todo el empeño que tienes en servirme. No solamente reconoció sus obras, no solamente reconoció un arduo trabajo, sino después le añade una palabra muy necesaria en cada una de nuestras vidas: y paciencia. ¿De qué serviría tener obras, trabajar arduamente, pero por nuestra impaciencia dejar de hacer obras y dejar un día de trabajar? Dios reconocía la paciencia de los hermanos en la iglesia de Éfeso. Jesús conoce nuestra paciencia, hermanos, que no nos desesperamos, que sabemos esperar en su voluntad, que no tomamos una decisión sin considerar su palabra y su voluntad. Habrá algunos que tengan obras y se esfuerzan, pero les estorba su desesperación y se frustran y dejan de servir. Cuidado, porque incluso el pueblo de Israel, cuando Moisés tardó en descender aquellos 40 días del monte, el pueblo en su desesperación dijo: bueno, fundamos un becerro de oro y adorémoslo a él, porque ha tardado Moisés en descender del monte. Dios les dice: yo conozco tu paciencia. Eres un cristiano paciente. Aquel padre de la fe se desesperó porque Dios le había prometido un hijo, pero al desesperarse tomó a Agar y cometió adulterio. Y vemos la multiplicación de los musulmanes a través de Ismael, porque incluso Dios dijo que lo iba a multiplicar su descendencia. No solo tengas obras y busca tenerlas, no solo busques arduo trabajo y hazlo, sino dentro de eso busca tener paciencia. Y mientras trabajas, espera en Dios y espera en su buena voluntad, hermanos. El problema con no tener paciencia es que echamos a perder absolutamente todo lo demás. Tener paciencia es vital para el pueblo de Dios. Esta iglesia trabajaba arduamente. Yo no creo que Dios hubiera dado este versículo porque trabajaron un año, hermanos. No creo que Dios diera este elogio por trabajar 2 años. Esta era una iglesia que día tras día, mes tras mes y año tras año trabajaban arduamente y con paciencia por amor de su nombre, y Dios los elogió. Dios pudiera elogiarte de la misma manera con las 3 palabras que llevamos hasta este momento. ¿Qué alabanza tenía esta iglesia? Dudo que muchos de nosotros fuéramos dignos de semejante alabanza. Y después le añade: y que no puede soportar a los malos. ¿Sabes que estos creyentes mantenían sus convicciones? ¿Sabes que estos creyentes eran, si puedo usar la palabra, selectivos con las personas con las cuales convivían mucho tiempo? Mira lo que dice 1 Corintios 15:33, hermanos. Dios reconocía que no soportaba a los malos. El apóstol Pablo nos dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y si tienes una mala amistad, tu vida no es la excepción a este texto. Esa mala amistad también te va a corromper. Como buenas amistades nos acercan a los caminos de Dios, malas amistades nos apartan de los caminos de Dios, hermano. Dios reconocía que esta iglesia y estos cristianos no soportaban a los malos.
Salmos 1:1 nos dice: bienaventurado el varón que anduvo. Miren lo que dice, hermanos, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de aquellos que se burlan de las cosas de Dios se ha sentado. Después nos dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Proverbios dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No puedes soportar a los malos. Regresamos a Apocalipsis. Estos cristianos tenían buenas obras. Estos cristianos trabajaban arduamente. Estos cristianos eran pacientes y esperaban en Dios. Estos cristianos tenían una buena separación y no soportaban a los malos. Estos cristianos habían probado a los que se llamaban ser apóstoles y no lo eran. Estos cristianos mantenían la sana doctrina. Si ya era mucho el reconocimiento, Dios reconoce su amor por la senda antigua, su amor por la sana doctrina. No creían a cualquier hombre que se autoproclamaba apóstol, porque entre comillas ya no hay apóstoles, solo pastores y maestros, hermano. No se hubieran congregado en una iglesia que hablaba en lenguas o que hacían un show que parecía Pilates. Eran hermanos con buena doctrina. A mí me sorprende, hermanos, con qué facilidad un creyente pasa tiempo en una iglesia que predica la sana doctrina y después están en otro lado brincando, hermano, y echando fuera demonios. No, estos hermanos no se movían tan fácil. Estos hermanos estaban bien adoctrinados, fundamentados en la palabra de Dios. Estos cristianos no iban a ir a un concierto de rock cristiano. Buena doctrina. Tenían conocimiento bíblico. La escritura dice en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y esos son los tiempos que estamos viviendo hoy en día, hermano. Las personas les aburre la sana doctrina y prefieren un show. En este lugar nunca va a haber un show, en este lugar va a haber sana doctrina, porque es lo que nuestra alma anhela y necesita más que cualquier otra cosa, hermanos. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Esta iglesia mantenía la sana doctrina, hermanos. Eran celosos de la doctrina, estaban dispuestos a alzar la voz y decir: eso no es lo que Dios dijo, esto es lo que Dios dijo. ¿Te das cuenta del elogio que Dios daba de Éfeso? ¿Merecemos el elogio que Dios le dio a esa iglesia, hermanos? No eran movidos fácilmente con un comentario. No eran movidos fácilmente con nuevas verdades. Cristianos sólidos, maduros en cuanto a la fe. Regresamos a nuestro texto de Apocalipsis. La alabanza que Dios le da a esta iglesia es: haces obras, trabajas mucho, eres paciente, no soportas a los malos, tienes sana doctrina, has probado a aquellos que se llaman ser apóstoles, no lo son y son mentirosos. Verso 3. Has sufrido. ¿Sabes que Dios conoce cada uno de nuestros sufrimientos, hermano? Y Dios alabó la fidelidad de los miembros de la iglesia en Éfeso, porque a pesar de su sufrimiento se mantenían firmes y fieles a Dios. Y ha sufrido. Algunos en este lugar han pasado por cosas muy fuertes, pero por la pura gracia de Dios aquí están de pie y aparte cantando: Dios es bueno. Y gloria a Dios por aquellos hermanos y hermanas que con aflicciones siguen siendo fieles al Señor. La iglesia de Éfeso había pasado por persecuciones, por dificultades, por trabajo, por vergüenza y por muchas desilusiones, pero en vez de desfallecer, continuaron fielmente la carrera cristiana. ¿Quién pudiera en esta noche alzar la mano y poder adjudicarse esta alabanza? ¿Quién pudiera reclamar una alabanza como esta? ¿Quién de nosotros diría: yo he trabajado arduamente,
He soportado muchas pruebas, he tenido paciencia y no he desmayado. Y después de la gran alabanza que Dios tiene con esta iglesia, tenemos una palabra que le baja el volumen a lo que acabo de predicar. Pero cada vez que vemos en la Biblia la palabra pero, le baja a todo lo que había dicho anteriormente. Una pregunta, hermanos, con lo que acabamos de aprender en los 2 versículos, ¿la iglesia de Éfeso era mala o era buena, hermanos? ¿O es el cubrebocas o están dormidos, hermano? Amén, hermanos, las dos. Están dormidos con un cubrebocas puesto. Valga, disculpa si alzo mi voz y te levanto, hermano. No hay duda que era una buena iglesia, hermanos. Y entre comillas, no hay iglesias perfectas, hermano, porque son compuestas por nosotros que somos pecadores. Pero sí hay iglesias buenas, hermano. Sí hay iglesias que levantan la bandera de la sana doctrina, como la iglesia de Éfeso era una buena iglesia, hermanos. Sin embargo, le dice esta iglesia, pero tengo contra ti. Y probablemente las siguientes palabras retumbaron en los oídos de los creyentes de la iglesia en Éfeso, pero tengo contra ti, y ojo, que has, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Dejado tu primer amor. No predico en esta noche como alguien que ya llegó o tiene todo el fuego que debe tener, sino predico como alguien, hermanos, que reconoce su debilidad, pero que desea que al predicar este mensaje, al él mismo predicarlo, que Dios toque su mismo corazón y sea avivado, y que la iglesia al escuchar el mensaje, por la gracia de Dios también se avive. Pero tengo contra ti, que Dios toque este mensaje y nos anhele vivir y volver a nuestro primer amor, hermanos. Yo quiero que te des cuenta de lo que dice este pasaje, hermano, porque a veces es erróneamente predicado. Muchas veces predican, no olvides tu primer amor. ¿Dónde dice olvidaste, hermano, en este texto? A veces se predican palabras que ni siquiera están en la Biblia. La Biblia dice, dejaste. El mensaje correcto a predicarse en este verso es, no dejes tu primer amor. Porque como algunos lo mencionan, no olvides tu primer amor, significa que lo perdiste y no sabes dónde quedó. Y eso no es lo que dice el texto. Si yo traigo este gel, hermano, si lo traigo en la mano y no me acuerdo dónde lo dejé, eso significa que olvidé dónde dejé el bote de gel. Pero si yo conscientemente traigo el bote y me acuerdo que aquí lo puse, no es lo perdí, ahí es dejé el bote de gel. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Que cada vez que tú y yo, nuestro amor a Dios mengua, tú sabes por qué menguó. No es no sé, no es una ilusión ahí al aire de, pues no sé, yo antes amaba servir, antes anhelaba cantar y ya no es lo mismo. No te engañes. La Biblia no dice que olvidaste. La Biblia dice dejaste tu primer amor. Cada uno de nosotros bien sabemos cuál fue el evento, la persona, la situación que nos hizo dejar nuestro primer amor, pero la Biblia te manda a recordar dónde dejaste aquel amor, aquel deseo, aquella chispa, entusiasmo por las cosas de Dios, hermanos. En algunos casos no ha pasado tanto tiempo que lo perdiste, sigues siendo joven en los caminos de Dios, sin embargo al empezar a enfriarte debes volverte a tu Dios. ¿Sabes que siempre es bueno recordar cuando el evangelio llegó a tu vida? Cuando este corazón empieza a enfriarse, siempre me gusta recordar cuando alguien me dio aquella antigua pero poderosa historia que transformó mi vida y salvó mi alma. Y cuando tu corazón tiende a enfriarse, siempre recuerda, hermano, el día, aquel glorioso día que alguien tocó a tu puerta, que alguien te habló por teléfono y te expuso el glorioso mensaje de la cruz.
por el cual has sido salvo y por el cual estás sentado en una iglesia cristiana en esta noche. El día que comprendiste que tu nombre estaba inscrito en el libro de la vida del Cordero, aquel glorioso día que tu vida cambió, hermanos. Aquellos días que tal vez temías la muerte y era la incertidumbre más grande, qué va a pasar con mi alma, pero al conocer lo que la Biblia dice, tú sabes que ausente del cuerpo y presente con el Señor, hermanos. Constantemente uno debe hacerse esta pregunta: ¿estoy en mi primer amor? ¿Pudieras responderte con honestidad a ti mismo: ¿estoy en mi primer amor? ¿Estás igual, hermano? Cada vez que las puertas de la iglesia se abren, ¿te congregas? Cuando hay reunión de oración, ¿asistes? Cuando salimos a compartir la fe como mandato de Dios los miércoles, ¿eres participante? Cuando hay alguna actividad de la iglesia, ¿tienes parte en ella? Algunos tienen meses sin asistir a una reunión de oración, hermanos. Y todavía nos preguntamos: no, yo creo que sí estoy en mi primer amor. No. Algunos lo han dejado hace tiempo. Pero hoy todo puede cambiar. Si vuelves, y te repito, vuelve a aquellos días que Dios y su obra lo eran todo para ti. Y en cambio ahora tu religión ha perdido ese brillo. Y se ha tornado a ser una religión. Cuando antes era tu vida. Y estabas dispuesto a dar tu misma vida por causa de Cristo. Aquellos días que cada palabra que era predicada la subrayabas, la meditabas después de ir a tu hogar. Hermanos, cuando se hablaba de la oración, solamente querías salir y encontrar un lugar para descargarte con Dios. Mientras hacía el mensaje, recordaba una ocasión ahí en el Instituto Bíblico que un maestro, el hermano Don, nos habló sobre la importancia de descargarnos con Dios. Y que hay veces que lo único que un cristiano necesita para reiniciar su vida es alejarse a un lugar y platicarle todas tus penas, dolores y peticiones a Dios en oración, y cómo reinicia tu vida. Yo recuerdo escuchar ese mensaje, hermanos, y en la parte de atrás del instituto había un campo de béisbol. Y me fui allá atrás, hermanos, y no sé cuánto tiempo habrá pasado. Pero un tiempo muy glorioso, simplemente abriendo mi corazón a Dios. Y cómo Dios obraba con aquellas oraciones, hermano, que ni siquiera veías cuánto tiempo transcurría. Hermano, ¿cuándo ha sido la última vez que has pasado un tiempo especial en oración? Que has dedicado una noche y decir: esta noche va a ser para Dios, para limpiar mi corazón delante de Dios, para exponer mis peticiones delante de Dios. ¿Por qué crees que en la Biblia se repite tantas veces: vuélvete a Dios, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios? Porque nuestra naturaleza es apartarse poco a poco y ni cuenta nos damos. Por eso la Biblia dice: acordaos de la mujer de Lot. Y si te acuerdas de ella, también te acordarás de Lot, y cómo se fueron apartando poco a poco, hermanos. El decaimiento espiritual siempre es un proceso, como lo prediqué esta mañana. Dios nos libre de vivir en el pues yo antes hacía. Pues yo antes no, querido hijo de Dios. ¿Qué es lo que tú haces ahorita para Dios? ¿Pudieras responder a eso en tu mente? ¿Qué estás haciendo ahorita para Dios? Cuando estás en tu primer amor, hermano, guarda esto en tu corazón. Consideras un privilegio hacer cualquier cosa para Dios. No es una carga, es un privilegio hacer cualquier cosa para el Señor, hermanos. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu consagración a Dios? Siguiente versículo, mira lo que dice. Verso 5. La primera palabra dice: recuerda. Recuerda tu devoción, tu deseo, tus ganas, tu entusiasmo. Recuérdalas. Por tanto, ¿de dónde has caído? No solo debemos recordarlas, sino debemos arrepentirnos y que Dios obre nuestro corazón para volver a hacer lo mismo, porque dice: y haz las primeras obras. Haz tus primeras obras.
Es curioso, hermanos, que algunos creyentes le piden a Dios que los bendiga laboralmente y tal vez ponen una tiendita y después dos, pero después de eso ya no tienes tiempo para Dios. Es curioso, hermanos, que creyentes puedan prosperar económicamente, pero carecen de la gracia de Dios. No estoy predicando en contra del trabajo, hermano. Estoy predicando a favor de que sirvas más a Dios y que sigas con tu trabajo. Es una tristeza el tiempo que le dedicamos al trabajo y el poco tiempo que le dedicamos a la oración y a las cosas de Dios. Si estás en una decadencia de tu primer amor, hermano, busca restaurar esa devoción y ese amor a Dios, porque aunque podamos hacer cosas, lo más importante es vivir en nuestro primer amor. Y alguien tal vez escuchará este mensaje y dice, ay, pues no me va tan mal. Sabes que en ocasiones después de la calma viene la tempestad. Mi Biblia dice que si en verdad eres hijo, Dios a quien ama disciplina, mis amados hermanos. No solamente te ciegues por la calma. Piensa en David, aquel hombre conforme al corazón de Dios, aquel hombre que solía tocar el arpa y Saúl tenía alivio, aquel hombre que era el dulce cantor de Israel, aquel hombre, hermanos, un buen día, después de cuidar las ovejas y escribir salmos, un buen día dejó su primer amor. Y al no cumplir con su responsabilidad fue y cometió adulterio con Betsabé. Y después mandó matar a su esposo Urías Eteo, porque un hombre dejó su primer amor. Probablemente podríamos llamarle el hombre más espiritual de toda la Biblia. Y cuando perdió su primer amor fue en decadencia. Si David perdió su primer amor, todos y cada uno de nosotros podemos perderlo, hermano. Y tú dirás al escuchar este mensaje, yo nunca haría lo que hizo David. La verdad del caso es que si no estamos en nuestro primer amor, somos capaces de eso y aún más. Amén, hermanos. Otro punto a resaltar, hermanos. Si pierdes tu primer amor, ¿qué pensarán aquellos que te conocen de ti y de quien tú sirves? ¿Qué pensarán aquellos que te conocen? No solo es tu nombre, querido cristiano, sino el nombre de Cristo. Muchos no leen la Biblia, pero leen tu vida. Saben si sigues fiel, si no lo eres, si te congregas, si no lo haces, si cargas tu Biblia, si no lo haces. Y si venimos a la iglesia, tenemos que traer la Biblia, hermanos. Cierro con este pensamiento, hermanos. Deberíamos sentirnos alarmados cuando perdemos nuestro primer amor. Y uno diría, ¿y qué de aquellos que se han apartado, pastor? ¿Lo han perdido? Es algo tan debatible, hermanos. Sin embargo, mi Biblia dice que si fueran de nosotros, estarían con nosotros. Pero si no lo están es porque nunca lo fueron. Porque aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo, como lo cantó nuestro hermano Aldo, Él nos sostendrá, hermanos. Dios no solo salva, sino guarda. Y gloria a Dios por eso. Pero el fuego tiende a menguar si no le pones carbón, si no le echas leña. Por eso venimos a la iglesia, leemos la Biblia, para que el fuego se avive, hermanos. Recuerda, arrepiéntete. Y el único visible, haz. No estés de acuerdo, no, amén, no, haz las primeras obras. Es necesario hacer, es necesario servir, es necesario hacerlo visiblemente, hermano. ¿Qué has hecho últimamente para Dios? Hoy es un buen día para orar y preguntarte a ti mismo, ¿qué he hecho para Dios? O pregúntale a Dios, ¿qué puedo hacer, Señor? ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? Vuelve a tus primeras obras y ojo, hermano, y disfruta vivir en tu primer amor. Es un gozo servir a Dios y ojo, y es un gozo ver a otros servir a Dios. ¿A poco no fue una bendición el especial del coro de esta mañana, hermanos? Y no solo en esa área. Yo doy gracias a Dios por todos los hermanos que arduamente cada sábado, hermano, ahí traen el cuello todo negro, hermanos, morado, hermano. Yo hasta pensé que me iba a salir un grano en la mañana, hermanos. Casi ni me quería poner la corbata, hermano, quería predicar en guayabera en la mañana. Y en esta iglesia hay hombres de Dios, hermano,
Y ser hombre de Dios no te hace un púlpito, ser hombre de Dios es vivir para Cristo. Y esta iglesia tiene hombres y mujeres de Dios que arduamente trabajan por amor de su nombre, sea físicamente o espiritualmente. Y gloria a Dios por eso, hermano. Si te has apartado, vuelve a tus primeras obras y disfruta servir. Disfruta servir. Disfruta servir. Es un gozo servir al Señor, hermanos. Resalto que la alabanza de la iglesia fue muy especial, pero al seguir con la carta, resalta su decadencia más grande en el verso 4. Pero tengo contra ti. ¿Será que estamos en nuestro primer amor? ¿Oramos igual hoy que como orábamos hace años atrás, hermanos? Aquel predicador inglés, Charles Haddon Spurgeon, decía: no oramos no por falta de tiempo, no oramos por falta de corazón. ¿Y cuán cierto es eso, hermanos? No es que no sirvas porque no tienes tiempo, hermanos. Es porque Él no tiene todo nuestro corazón. Porque siempre encontramos tiempo para hacer lo que queremos. Y yo espero que sea Dios quien ponga el querer como el hacer por su buena voluntad. Que nuestro mayor anhelo de este lado del cielo sea servir a nuestro Dios, hermanos. Vuélvete a tu Dios, pero vuélvete esta noche, porque mañana podría ser muy tarde. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, hermanos.